No, estaba contándole a Álvaro que día por día, de día de grabación, hoy hace 65 años exactamente. Te fuiste para Cuba. A las 8 de la mañana salí yo de Alajuela para ir, teniendo 11 años de edad, para Cuba solo. Entonces es una anécdota, pero es curioso porque, digamos, yo nunca creí que yo iba a vivir tanto tiempo. Está bueno, la coyuntura. Pero sí, es un cumpleaños raro porque fue el destete completo, cultural, social, familiar, solo. Pero es muy interesante esa experiencia tuya porque hoy, digamos, muchas familias tienen oportunidad de enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, pero ya una vez que superan el colegio, Sí. que van a la universidad o en intercambios de programas donde van por meses o por semanas a algún otro país, pero no para ir a hacer la secundaria a otro país, que es una modalidad diferente y que en esa ocasión, digamos, en el caso tuyo, oportunidad extraña también de que el gobierno cubano hubiera anunciado aquí una beca para ir a estudiar allá y que vos mismo te la ganaras en la forma en que te la ganaste. Primero por sorpresa de cómo te enteraste de la beca y después que te la asignaron y te fuiste a estudiar allá con el apoyo obviamente de tu familia, que es... Sí, es interesante cuando uno se pone a pensar qué significa lo que he vivido en términos cronológicos. Por ejemplo, estaba leyendo, descubriendo que uno de los libros más extraños de Freud, el último, se publicó justamente en 1939, en el otoño de 1939, sí, casi cuando yo nací. Y es extraño porque, en primer lugar, yo solo había oído hablar de él en citas. Claro. Y hasta estos últimos días, por alguna razón, me puse a fijarme en la ficha bibliográfica. Y sí, se publicó en Amsterdam casi cuando yo nací. Entonces, digo, ese libro ha vivido lo que yo he vivido. Y sin embargo, queda un sinsabor, porque yo sé que ese libro se seguirá leyendo por 500 años más. Entonces, Bueno. Son esas cosas curiosas, ¿no? Pero además, ¿cuánto vive uno? Porque, digamos, cuando en el año 39 naciste, Sí. de la expectativa de vida en el año 43 eran de 43 años. Sí, yo creo. ¿Verdad? Sí, es verdad. Porque en 1800 la expectativa de vida mundial y la de Costa Rica era de 30 años. En 1800. En 1900 la expectativa de vida en Costa Rica era de 35 años. Sí. Ya se habían desarrollado algunos hospitales y algunas Cuando yo estaba en la instituciones de escuela salud. eran 50 años. Bueno, no, por eso, pero ya se habían desarrollado algunas instituciones de salud y eso. Sí. 1943, cuando ya está la caja, en un dato que hay por ahí, son 43 años, pero ya estaba un sistema, digamos, hospitalario más desarrollado y estaban haciendo la caja. Y con la caja, hasta hoy tenemos 82 años en vida de las mujeres y 78 los hombres, y no es mayor estadísticamente porque hay mucho accidente, que muere gente joven, y entonces eso reduce la estadística. Con eso que estás diciendo, yo estoy sobregirado. No, todos los que estamos aquí estamos Ya no, robando claro. cielo. No, eso... Pero entonces cuando nace Fernando está en el límite de los 43 años de edad, ¿no? Sí. Y estaba a punto de entrar las tropas rusas y alemanas a Polonia para empezar el zafarrancho de la Segunda Guerra Mundial, que iba a reducir la expectativa de vida en todo el mundo muchísimo en unos años, ¿verdad? Sí, claro. Son reflexiones. Cuando yo entré a la escuela Bonaventura Corrales en 1900, yo nací en el 30. Yo entré de 8 años porque me vine de Limón, que mi papá se vino. 8 años, 1938. 38. Estaba empezando lo de la guerra, el hundimiento del Bismarck y toda aquella vaina, el Bismarck, el hundimiento del Hood,
por el Bismarck y después la persecución del Bismarck y toda aquella vaina. El ¿Eso inicio de era la en guerra. qué año? ¿38? En 38, sí. En 38 ya estaban ocurriendo esos... Claro, fue cuando empezaron las broncas y el corredor polaco y todas aquellas vainas donde que estaba el inglés ese huevón que vino con un papel así que había firmado. Bueno, sí. O sea, ¿cómo se llamaba? El primer ministro, el ministro era el primer ministro inglés, sí, que fue a sustituyó. Múnich y se dejó engañar como una Y quinceañera. llegó sacando el papel que había firmado con Hitler. Y que digo, que dijo de a faraway country, en un país lejano, hablando de Checoslovaquia. Sí. ¿Cómo se llamaba este? Chamberlain. Sí. Bueno, y en ese entonces, a mí me tocó todo el origen de la Segunda Guerra Mundial. Y yo me acuerdo en las clases, el profesor de educación física era Kokemper, Meinrad Kokemper, trajo alto alemán, que te hacía groserías, te ganaba las orejas y todo. Vivió ahí en la ciudad de la Calderón Muñoz. Sí. Ahora, Y él mencionó, llevó unos datos, ¿no? Y dijo, tienen 50 años por delante, los carajillos. Sí, eran 50 años. San José tenía... En el año 56 llegamos al 1.000.000 de habitantes en todo el país. Sí, claro. ¿Fue el 56? Claro. Yo estaba en Bogotá. Yo apostaría que fue un poco antes porque el hecho yo lo registré. El niño desde millón, yo lejos. me acuerdo, estaba en Bogotá cuando Niño eso. millón. Sí, era Sí, tan tarde como el 56. 56. Sí. Mira vos, yo creía que era un poquito antes, en la década de los 50 en todo caso. Sí. Esas historias uno qué sé yo, le da, uno sigue creyendo que la experiencia cuenta para interpretar la actualidad, y probablemente uno está equivocado en eso. Es posible que no sea cierto que la historia se repite cuando se dan fenómenos semejantes. Eso siempre Bueno, será lo que pasa motivo es de que el discusión. alcance histórico que tiene uno es muy corto como para comprobar o no comprobar eso. Pero de la repetición justamente, histórica de ciertos hechos. No, es cierto, pero cuando uno se enfrenta dos veces en la vida a dos situaciones que le parecen semejantes, entonces uno se pone sobre aviso. Sí, ¿verdad? claro. Qué sé yo, a veces a mí me ocurre que leo las noticias y me surgen sensaciones como aquellas del déjà vu. Qué raro, esto casi que el clima mismo de Alajuela, el clima atmosférico de Alajuela me sobreviene y me agobia, porque las cosas como que se asemejan a lo que se estaba presentando, ¿verdad? Y a propósito del déjà vu, uno dice, bueno, ¿cuántas veces uno cree que ha adivinado lo que iba a pasar porque tiene esa sensación? Y hemos hablado mucho de eso. Recientemente me encontré con un alegato sobre esa cuestión. Dice, no, mire, no es cierto que uno recibe del cerebro mismo de uno un mensaje que le habla de lo que vio hace mucho tiempo. Se trata de una cosa de fracción de segundos. Usted se acerca a un lugar, por ejemplo, va atravesando un puente y ve una estatua que está ahí en el puente, supongamos que estamos en Praga. Sí. Para no pensar en Alajuela. A propósito de Praga, perdón, cortísimo, una cosa que te llama la atención es cuando vas a las islitas como Curazao y tal, las casas de diferentes colores. Praga tiene eso. Todos los techos son de colores diferentes y todo, por eso es como muy alegre, le da sorprendente. Sí. A mí me llamó la atención cuando fui a Curazao
Dije yo, igualito a Praga. No, Perdón. es que la pintura es barata. ¿Eh? Sí, perdona la interrupción. No, pero el punto, la idea es esa, que uno ve eso y frente a esa estatua, digamos, o cualquier cosa, qué raro, yo esto lo había visto. Lo que figura en ese alegato es que simplemente uno la había visto una fracción de segundo antes sin ponerle atención. Eso se había colado en el cerebro por una vía no consciente. Y entonces en los momentos siguientes, el cerebro lo hace a uno consciente de que está viendo eso. Y entonces tiene la sensación de que ya lo había visto antes y no sabe cuánto tiempo hace. Es muy interesante porque entonces apagaría todo un montón de Oíme, pero hay historias que se han contado. Bueno, es que cuando uno pone, digamos, cuando uno ve, el ojo tiene un ángulo de apertura para poder ver un montón de cosas, pero uno focaliza solo en un Exacto, aspecto sí. y las otras cosas están grabándose, solo que Exacto. sin atención consciente. Sí, sí. Algo claro. como eso, ¿verdad? Pero algo, no recuerdo qué autor, yo lo leí, en que decía que en general la inteligencia, las ideas, las experiencias no coincidían con la vida física de las personas, que se morían. No, sino que ese conocimiento universal quedaba. Y que uno de repente se inspiraba en un detalle porque le caía aquello. ¿Quién fue? Es un autor muy conocido. Pasa algo parecido con el oído. Cuando uno está en una conversación, uno puede estar oyendo, como estamos nosotros ahora, entre nosotros tres, pero de pronto algo está sonando por ahí y uno le pone ligeramente atención a eso, sin perder, digamos, la atención principal. Exacto. Solo que si uno se conecta más con otros y se desconecta de lo Sí, principal. Sí, sí, Claro, claro. sí, sí, claro. Y puede ocurrir tal vez que uno esté sin poner atención en algo específico, con una divagación muy tenue y esté pescando varios sonidos procedentes de distintos lugares. Eso le pasa a uno cuando, por ejemplo, a mí me pasa con frecuencia que está puesta la radio o el tocadiscos todavía yo digo tocadiscos, con música, y entonces está una obra clásica y de pronto en la pantalla aparece algo interesante, hago un clic para escucharlo y durante una fracción de segundo apreciable estoy entendiendo las dos cosas. Incluso a veces aquí se trata de música de rock y allá Beethoven, ¿verdad? Pero no dura Fíjate. mucho, pero Sí, sí, una- claro. sí. Ve qué interesante, eso lo confirmás, eso que estás diciendo, con el ajedrez. Ve qué absurdo lo que estoy diciendo. Ajedrez. Sí. Sí, sí. Vos estás concentrado jugando ajedrez, claro, estás sujeto a una serie de ruidos, de voces, y tu oído las percibe. Podés o no prestarle atención, la realidad es que sí le prestas atención. ¿Cómo lo confirmé? Mi hijo menor es sordo Tapia. Y él, perdón, cuando volvió de España, el curso que estaba llevando allá, nos pusimos a jugar ajedrez. A mí siempre me gustó y mi hijo mayor juega y todo. Y me da unas palizas. Y pues claro, si él no oye, él sí está concentrado totalmente. Y entonces yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si yo le enseñé hace 15 días y fue una barbaridad. Claro, tiene eso. Y en lo que trabaja en este momento en la Defensoría de los Habitantes es en cómputo. Sí, claro. Bueno, eso es una característica, digamos, Curioso, específica sí. que obviamente muchas veces uno quisiera, en cierto modo... Pero uno cree que no está oyendo. Uno quisiera Claro que está. taparse los oídos para que la vecina que grita o el perro que ladra no lo Sí, sí. distraiga. Eso... hay una reflexión que leía por ahí, yo que me parecía muy acertada, que según la cual lo que pasa del cerebro a la boca se deteriora, porque
cualquier idea que tengas, Tiene que pasar por la nariz primero. No. cualquier idea que tengas, si querés expresarla, la tenés que poner en palabras. Sí, claro. Entonces, claro. las percepciones que uno tiene son limitadas por una serie de razones. Es decir, yo veo un fenómeno ahí que está ocurriendo y tal vez por mi formación lo puedo entender mejor que otros por un rato, lo que sea, pero siempre hay unos límites para mi percepción. Entonces ahora yo quiero decir lo que vi, entendí, y entonces estoy usando el lenguaje, la lengua. Sí. Y resulta que la lengua tiene limitaciones adicionales. Enormes. Hay cosas que no podés explicarlas. Si yo me puse a pensar, claro, esa reflexión no la puede hacer alguien que no ve. Alguien que no ve pero también hay que tomar en cuenta que eso se aplica también al oído. Si yo estoy oyendo los cantos de los pájaros, si eso me provoca una impresión determinada, si la describo, voy a hacerlo de manera insuficiente siempre. Entonces, claro, para un ciego tal vez debe ser interesante, debería ser importantísimo, es importantísimo, una capacidad lingüística adecuada para describir sus percepciones, que son diferentes a las mías. Y ese es el otro problema. Las percepciones tuyas y las mías son diferentes, y cuando queremos compartirlas se nos hace un huequito así, lo que es así anchísimo, tiene que pasar por un huequito. Pero lo más importante en esa relación cerebro-lengua es que estén comunicadas la lengua y el cerebro. Bueno, estaba hablando de política. Porque hay mucha gente que no conecta la lengua con el cerebro. Sí. Eso lo ve mucho uno en la Independientemente de las percepciones auditivas, de ojo, de gusto, de sensación que puedan tener en los otros sentidos, el cerebro con la lengua es contundente en nuestro país, que se evidencia mucho que hay gente que no conecta bien la lengua con el cerebro. Bueno, por dicha, y a veces hay lenguas que andan sueltas. Por dicha, entre el cerebro y las actas se va mucha basura, ¿verdad? Sí, claro. En el ámbito, digamos, legislativo costarricense, Y volviendo a esa... incluyendo las constituyentes, hay un caso muy interesante. Hubo un costarricense. Antes de que te pongas serio. En materia de sentidos, el ojo de un diputado ve bonitos los ojos de otra diputada. Y la sensación de esa otra diputada, no desde el punto de vista de la vista, sino desde el punto de vista físico, fue de que la estaban acosando. Yo creo que era un objeto de la realidad lo que estaba viendo nada más. Pero no, Coste, yo no estaba pensando solo en... Ahora sí, ponete serio. En la Asamblea Legislativa. No, me refería al caso de don Rodrigo Facio, porque él fue miembro de la Asamblea Constituyente claro. Y hay algo muy interesante en esa pasada de él por el hemiciclo, para decirlo de alguna manera. Él era muy cuidadoso a la hora de revisar las actas para que sus discursos quedaran bien transcritos. De paso hacía discursos escritos. Exacto. Con el cuidado de que quedaran bien. Exacto. Entonces, y alguna vez yo oí a un exdiputado, y esto no va a decir, me pueden matar y no voy a decir el nombre. No, pero tampoco, si te matan, tampoco. No puedes. No, ese diputado me comentó a mí de manera muy ingenua, porque se había publicado un compendio de discursos de don Rodrigo en la UNED. Yo creo que fue la UNED la que lo publicó. Y entonces, viendo ese libro, yo explicaba que más bien el libro se quedaba corto porque en las actas de la constituyente hay mucho más. En todo caso, porque esas las editaron. Sí. Eso lo editó el gobierno y lo distribuyó. Yo no las tengo editadas, sino del ¿cómo se llamaba? No, una edición original allá por el año 53, salieron en 2 tomos amarillos. La Universidad de Costa Rica, por alguna razón, conservó como la mitad de la edición, como 400 ejemplares, que a mí me tocó, digamos, disponer de ellos antes de que se abolillaran. Sí.
el asunto es que este exdiputado me hizo una observación de una ingenuidad que a mí casi me hace irme de espaldas, porque me dijo, bueno, yo espero que cuando publiquen mis intervenciones en la Asamblea Legislativa, y claro, yo no pude contenerme y lo volví a ver de manera muy fija, y estoy seguro que se dio cuenta de lo que estaba pensando. Pero, ¿qué estás diciendo, che? Pero objetivamente no hay recopilación de discursos parlamentarios. No. No tenemos. No tenemos, ¿no? Excepcionalmente uno que otro por ahí discursos, pero no hay. Es que Rodrigo Fácil. No Hay unos de Mario Echanti, hay no un hay librito, discursos, sí. no hay recogidos los discursos parlamentarios. Manuel Mora, que era un gran polemista, publica en el debate que él tiene con Jorge Bolio, en un folleto, y entonces transcribe el acta del debate, lo que él dice y lo que dice Bolio. Pero ese tipo de cosas no se recogen, porque hay mucha paja. Claro. Sí, pues, claro. Sí, por ejemplo, yo tengo una memoria del desarrollo en edad madura de mi habilidad para escribir palíndromos. Yo no sabía que yo sabía hacer palíndromos así a granel. Y a mí me decís un nombre. En una época los pusiste de moda aquí. Sí, claro, yo me acuerdo. Pues resulta Que yo les llamaba palindromos, nunca dije palíndromos, siempre Pues dije yo- palindromos. yo- ¿Vos cómo le...? Igual que vos, a Sí, palindromos. palíndromos, Palíndromos. dromos, ¿qué es? Bueno, Lo que sea. Es una importancia. Yo Sí. aprendí eso, perdón, y lo voy a decir con el perdón de los que estaban ahí conmigo, porque sentado en el Consejo Universitario. Porque a veces era tan apabullante la cantidad de paja que se hablaba ahí, y ahora imagínense lo que sería en la Asamblea Legislativa. Hay que enviarte entonces a la Asamblea Legislativa para que y ahí, continúes publicando palíndromos. Entonces me tienen que fusilar para que no escriba más palíndromos. Una vez aquí con Beto Cañas empezamos a hacer, ¿no te acuerdas? O enseñarle a hacer los diputados palíndromos. a hablar en palíndromos.